Cecilia Russo, fundadora de Cecilia Russo, Equipo Más Humano. Gracias por esta entrevista con Partner Channel. Gracias a vos, Diego. Un placer estar acá y bueno, gracias también a Parnayan por la oportunidad. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué tiene que tener hoy un buen líder? Bueno, Diego, una pregunta muy habitual que tiene que tener hoy un buen líder. Después de haber leído muchos libros, haber interactuado con muchos líderes, la síntesis que puedo tener para compartirte es que en esta etapa del desarrollo del mundo de los negocios, mi lectura es que un buen líder principalmente tiene que saber escuchar. ¿Y por qué digo saber escuchar? Porque a partir de la escucha logra un entendimiento más acertado y asertivo de lo que, por un lado, su equipo necesita, por otra parte, de qué está pasando con las áreas con las que trabaja, es decir, sus pares, poder tener un buen entendimiento con a su vez, su líder o su jefe. Entonces, para mí la escucha es como la plataforma para que después muchas otras cosas ocurran. Obviamente que un buen líder tiene que tener mirada estratégica, tiene que gestionar y ejecutar los resultados, tiene que saber liderar a su equipo actual, tiene que saber liderar a su equipo del futuro. Cuando digo liderar equipo, digo desarrollarlo, y también tiene que saber trabajarse sobre sí mismo, que esta es una competencia relativamente nueva en el mundo organizacional. Cuando digo nueva, digo tendrá más o menos 10 años, el poder pensar que si un buen líder no se cuida y no se trabaja, difícilmente pueda trabajar efectivamente con otros. Ujú. ¿Y qué diferencia hay liderar en grandes corporaciones como que te tocó a vos y en gestionar el talento en startups o pymes? Okay. Bueno, es bien diferente porque las grandes corporaciones tienen mucha más estructura, tienen mucha más definición clara de objetivos, responsabilidades, hay procesos claros, hay procedimientos. Entonces, las personas o los profesionales que trabajan en este tipo de organizaciones son de alguna manera un elemento más de un andamiaje que ya funciona. No es que en las pymes o en las startups esto no sea así, pero hay mucho más para crear y hay mucho más para generar de cero. Entonces, las tareas no tienen compartimentos estancos tan claros. En general, al emprendedor o al dueño, a quien lidera esta pyme o esta startup, le preocupa fundamentalmente que las cosas pasen, ¿no? No hay tanta valoración del orden y del proceso, sino de la ejecución. Entonces, requerís, en general, profesionales con un nivel de versatilidad mucho mayor, con mayor capacidad para adaptarse a los cambios, también con una mirada más integral, ¿no? Es decir, podés tener a alguien que trabaje en el área comercial, pero además tiene que poder mirar a la organización de un modo mucho más 360, ¿no? Y tiene que tener también como esta mirada más, se dice por ahí, de dueño, ¿no? Es decir, Ujú. cómo mira un negocio un dueño es muy distinto a cómo lo mira un gerente o un gerente general de una corporación. Entonces, tener esta capacidad para entender qué necesita esa pyme o ese emprendedor te requiere una mirada mucho más, digo yo, general y por ahí estratégica, ¿no? Obviamente que no hay perfiles mejores y peores. Yo digo siempre que las grandes corporaciones te permiten aprender muchas cosas y que está buenísimo pasar por ahí, pero también estar al lado de un dueño, estar al lado de un emprendedor, te permite expandir mucho más esta mirada de negocio, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo a un profesional le recomendaría pasar por ambas y seguramente va a haber valor agregado en las dos. Y te diría más, cuando buscamos determinados profesionales para determinadas posiciones, valoramos muchísimo que haya tenido esta versatilidad en su perfil. Ujú. ¿Qué demandas ves vos hoy en estas startups y pymes y qué obstáculos ves al momento de gestionar liderazgo? Bueno, la demanda fundamental de quien lidera una pyme y una startup tiene que ver fundamentalmente con eso que te decía antes, ¿no? Con buscar resultados. Las decisiones se tienen que tomar en general en forma más rápida. En general también hay una mayor cercanía al riesgo, ¿no? El emprendedor, el dueño de una pyme, no le preocupan tanto los riesgos. Es más, si no fuera alguien que de alguna manera le divierte el riesgo, no sería emprendedora. Entonces,
de alguna manera se lleva bien con estas situaciones de si querés, mayor incertidumbre y ni que hablar en el contexto como es Argentina. Entonces, en este sentido, quienes trabajan con este perfil de emprendedores, bueno, tienen que poder tener esta versatilidad. Y quienes lideran en pymes o en startups, además del dueño que tiene estas características que dijimos, seguramente va a tener en su equipo líderes que se lleven bien con a veces no saber, con manejar la incertidumbre, con a veces una decisión que hoy es de una manera y por ahí la semana que viene puede ser otra porque el contexto te cambió. Esto en las corporaciones no es tan versátil, ¿no? Es decir, para que un gerente general cambie una decisión, tiene que haber alguien en la región o a nivel global que firme, ¿no? O que esté de acuerdo con que ese cambio se pueda dar. Ujú. ¿Y cómo una buena gestión de recursos humanos puede ayudar al negocio a generar mejores beneficios? Esa pregunta es cómo recursos humanos o capital humano puede generar impacto en el negocio. Es una pregunta que el área se viene haciendo hace mucho tiempo. Si bien ya hace, te diría, unos 20 años, de la mano de algunos autores como fue Ulrich, por ejemplo, apareció esta idea de que recursos humanos tenía que dejar de ser un área de gestión para transformarse en un área estratégica. Yo creo que han habido cambios importantes, pero que todavía hay un camino para recorrer. Y fundamentalmente, en mi experiencia, lo que he visto es que los buenos líderes de áreas de capital humano entienden el negocio. Se pueden sentar con el hombre o la mujer del área comercial o del área operativa o del gerente general y tratan de traducir los objetivos de negocio a la variable humana. Entonces, Ujú. esto que queremos alcanzar, este mercado nuevo que queremos obtener, esta fusión que se va a dar, ¿qué implica desde el perfil de la gente? Necesitamos el mismo perfil, necesitamos gente diferente, necesitamos retener determinadas posiciones porque van a ser críticas, entonces hay una estrategia de compensaciones que tiene que ser distinta para esas posiciones. Necesitamos atraer más gente joven porque resulta que el negocio que tenemos tiene que ver con perfiles más jóvenes. Bueno, ¿qué necesitan esos perfiles para ser atraídos? ¿No es? Yo digo, es como un gran convertidor, ¿sí? Si querés, de los aspectos de negocio a los aspectos humanos, ¿no? Obviamente con una sensibilidad por lo humano, pero también ahí a mí me gusta no caer como en esta cuestión más sensible de que el líder de recursos humanos, fundamentalmente de capital humano, es alguien que es más cercano a la gente, que es más simpático, que es más resiliente. Está perfecto, pero no alcanza solo con eso, Mm. ¿no? A mí me gustaba cuando estaba en la línea tener esta mirada cercana a las personas, que las personas se pudieran acercar al área de capital humano, pero vos seguís trabajando para un negocio, ¿no? Entonces, hay un fino equilibrio entre tener esta mirada humanística y cercana y, Ujú. si querés, de aporte de valor de la variable humana a la mesa chica. Eso tiene que estar, pero sin olvidarte que vos también, como directivo en esa área, contribuís al bottom line y a los resultados, ¿no? Y según tu experiencia, ¿hay escucha de esos requerimientos que vos mencionás, tanto en el dueño de una pyme o un CEO de una startup, con respecto de un presidente de una empresa o de una corporación? En esa dinámica, ¿cómo se da? ¿Funciona esto que vos decís y cuáles son los mayores obstáculos? Ok. Mira, para que el área de capital humano dialogue bien con el negocio, para mí tiene que haber dos condiciones fundamentales. Primero, que quien lidere el área de capital humano tenga como esta versatilidad que te estoy comentando, que no es fácil de encontrarlo, ¿no? Porque por ahí tenés los perfiles que son muy, muy orientados a las personas, muy people oriented, pero le falta la mirada de negocio, y tenés el líder de recursos humanos, el capital humano, que tiene una mirada más de negocio y se olvida la variable blanda, que es más, la gente lo mira y dice, che, pero no parece, ¿no? Esta la persona que lidera a las personas desde este punto de vista. Con lo cual ese fino equilibrio es difícil. Pero además necesitas un dueño de empresa, un emprendedor o un CEO en una corporación que entienda que la variable humana es importante. Y esto, te diría, en mi experiencia, me ha tocado trabajar y hoy como consultora acompañar desde el coaching a líderes que tienen esta mirada, pero otros no la tienen,
¿no? Y entonces lo que le dicen al líder de capital humano es, mira, a mí me importan los resultados, vos fíjate cómo, ¿no? Haces o hacemos para que la gente esté bien, esté contenta, esté motivada, pero no encuentra como un link, ¿no? Entre la cuestión más de negocio, de resultado, con la cuestión, no sé, motivacional, con la cuestión de propósito, ¿no? De que las personas encuentren un propósito en lo que hacen, con esta mirada que están de la generación de los millennials, de que, bueno, el trabajo ocupa un lugar distinto en su vida. Bueno, toda esta, si querés, como decía antes, ¿no? Traducción, ¿no? Digo, cómo traducir el mundo de los resultados y del negocio a la variable humana. Me parece que hay número unos que están más interesados y capacitados para ver esto y otros no. Recién nombrabas a las nuevas generaciones. ¿Qué ves en las nuevas generaciones respecto del trabajo? Bueno, definitivamente el lugar del trabajo es otro al que tenía mi generación, Ujú. por ejemplo, o la generación de quienes hoy tienen 40. Yo creo que hay compromiso con lo que hacen, pero dos cosas fundamentales. El lugar del trabajo es otro, con lo cual empieza a competir con otros intereses que tienen que ver con lo personal, lo deportivo, lo social, no sé, el trabajo en una organización social de voluntario, todo eso convive. Entonces, la asignación del tiempo a todas estas áreas de interés cambia, con lo cual el trabajo tiene que entrar a competir, digamos, en esta multiplicidad de intereses, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, hay una tendencia muy fuerte en las generaciones más jóvenes a necesitar vincular el trabajo con un propósito, con un para qué de lo que hago. Y esto obviamente también trae una exigencia, que es que las generaciones jóvenes quieren entender cómo lo que hacen impacta, ¿no? Entonces, ok, si yo tengo que preparar tal informe, bueno, ¿qué impacto tiene este informe? Mm. ¿No? ¿A quién va a alimentar? ¿Cómo esto conecta, que es nuestra área, con el área de al lado? ¿Cómo esto impacta en los resultados? ¿No? Entonces, eso también exige de quienes lideran a estas generaciones, de vuelta, ¿no? Una mirada más cercana, más de escucha, más de, me siento a explicarte no solamente la tarea, sino el para qué de la tarea, ¿no? Un poco en línea con, digo, lo que autores como, por ejemplo, no sé, Simon Sinek habla en su libro Start with Why, ¿no? Que es empezar explicándole a tu gente el porqué de lo que hacen, ¿no? No vayas a explicarle la tarea. Mm. Contale cómo la tarea vincula con este porqué. Y la verdad que en la dinámica del día a día y en la locura en la que solemos vivir atados a los resultados, bueno, por ahí no hay mucho tiempo para explicar el porqué, ¿no? Entonces, súper importante que esto, nada, esté presente, ¿no? Ujú. La inteligencia artificial es un tema recurrente. ¿Cómo está impactando en la gestión de capital humano y también en estas nuevas generaciones que ya están interactuando con la Tal IA? cual, tal cual. Bueno, es todo un tema. Yo creo que las organizaciones están en etapa experimental, están tratando de entender, de hacer prueba y error. Está todo este fantasma de si va a reemplazar o no puestos de trabajo, qué tipos o no. Ya, digamos, se viene trabajando y estudiando mucho sobre esto. En relación a los temas de capital humano, hoy lo que se está buscando, como en muchas áreas, es, bueno, cómo sacar el trabajo transaccional, cómo hacer para que un humano no tenga que leer 100 currículums y en vez de 100 tenga que leer 20, porque hay ya una preselección hecha a través de inteligencia artificial. Lo mismo en relación a temas de encuestas, preguntas, digamos, a los empleados, a los colaboradores en relación a niveles de satisfacción. Digo, hay muchas tareas que son transaccionales que claramente se van a poder optimizar con inteligencia artificial. Me parece que el gran desafío que tenemos o que tienen las organizaciones y quienes asistimos desde afuera de las organizaciones es, bueno, entender qué impacto real esto va a tener y sobre todo, qué es lo que vamos a necesitar que las personas sigamos haciendo, ¿no? Y esto claramente y más que nunca tiene que ver con el agregado de valor. Siempre dijimos que quienes tienen más oportunidad de crecer y desarrollarse en las organizaciones son las personas que pueden mostrar ese impacto y ese valor agregado a lo que hacen. Sí. Bueno, hoy más que nunca hay que entender cuál es ese agregado de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo generas,
no sé, una mirada crítica, una reflexión, una posibilidad de, con los datos que la inteligencia artificial te trae, generar un impacto, una mirada diferente que obviamente solamente con los datos no tenés. Ujú. Y esta mirada crítica, ¿no? Porque seguramente cada vez más la inteligencia artificial va a tener capacidades nuevas que va logrando a partir del tiempo de uso, de las experimentaciones, de los desarrollos tecnológicos que se siguen haciendo para alimentar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, cada vez más el valor agregado del humano va a tener que ver con qué hace con esos datos, qué mirada crítica le pone esos datos e incluso el día de mañana hasta las conclusiones, ¿no? De análisis que ya van a empezar a hacer en forma autónoma la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Hablabas de la palabra desafío. Uno de los grandes desafíos es el tema género en las empresas. ¿Cómo estás viendo vos el panorama, tanto en las corporaciones como también en las startups y en las pymes? Genial. Bueno, el tema de género en las empresas es un tema que, como sabemos, ya tiene varios años. Yo diría, hoy ya estamos entre 10, 12 años donde este es un tema de agenda. Hay algunos artículos, incluso en principio de este año salió un artículo muy interesante de Harvard Business Review que justamente empezaba a pensar, bueno, ¿qué pasa con los temas de diversidad después de 10 o 12 años que venimos hablando de diversidad de género? Y la verdad que lo que vamos viendo son como dos cosas, ¿no? En las grandes corporaciones hay políticas vinculadas al tema de género que emanan digamos, de la casa matriz y regionalmente y localmente se aplican. Y esto, bueno, va teniendo algunos impactos. En las pymes o en las startups, esto es algo que viene después, no es tan habitual que sea un tema de agenda en el inicio de un negocio, ¿no? Es como que es un tema que empieza a aparecer por ahí ya ha recorrido algunos años de que la empresa tiene vida. Y yo diría que ahora el foco, para quienes ya vienen trabajando en temas de género y diversidad, tiene más que ver con una mirada un poquito más profunda, que es, bueno, tenemos las políticas, ahora, ¿cómo las aplicamos? ¿Tenemos realmente un mindset, una mirada diversa en los líderes? De vuelta hablemos a los líderes, ¿no? Es decir, los líderes al final del día son quienes aplican esas políticas y esas normas. Y yo te diría que el mayor desafío está en este cambio de mentalidad, ¿no? También, ahí yendo a algunos autores, este concepto del cambio del fixed mindset al growth mindset, ¿no? ¿Cómo dejo de tener una mentalidad de estancamiento para tener una mentalidad de crecimiento? Básicamente es el desafío de un líder a pensar distinto. Y la diversidad de género es una muestra de una diversidad mucho más amplia, ¿no? Hoy es género, mañana puede ser diversidad en algún otro aspecto sobre los cuales ya las empresas están trabajando, pero al final del día, cuando hablas de diversidad, estás hablando de apertura, estás hablando de cambio, estás hablando de tu posibilidad de desafiarte en tus propias creencias, ¿no? Y esto, claro, es lo que a los humanos más nos cuesta, ¿no? Desafiar lo que creo, porque lo que creo es producto de mi historia, de mi educación, de mi cultura. Entonces, hackear eso no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Cecilia, ¿cómo fue el camino para crear tu propia empresa? Bueno, digo, qué buena pregunta. ¿Tenemos tiempo? Digo, ahí porque es una pregunta casi existencial, ¿no? ¿Por qué decidí fundar mi propia consultora? Bueno, la verdad es que yo siempre tuve la intención de emprender, de tener algo propio, si bien fui siempre un bicho corporativo, ¿no? Desde chiquita, desde que sabía de la facultad, empecé a trabajar en una compañía y me pasé 23 años pasando y trabajando en distintas empresas, pero siempre me atrajo esta idea de tener algo propio, ¿no? Sobre todo desde esta posibilidad como de crear, de pensar, de desafiarme y de justamente animarme a hacer algo diferente, ¿no? Las empresas, las corporaciones tienen estructura, tienen procesos, políticas que vos tenés que de alguna manera cumplir o diseñar, pero el emprender es la página en blanco, ¿no? La tabula rasa y a partir de ahí crear. Entonces, ese era una inspiración. La otra, después de 23 años en el mundo organizacional, tenía que ver con una cuestión más de propósito, ¿no? Yo tenía ya 47 años y pensaba que me quedaban, ojalá, 20 más de trabajo.
y pensé que era bueno esos 20 o 20 y pico de años poner foco en lo que a mí más me interesaba. Y la verdad que cuando uno es parte de una organización, bueno, por ahí hay cosas que le divierte más o menos hacer o que comulga más o menos y bueno, yo sentía que era el momento como de empezar a hacer algo que estuviera más alineado con ese propósito, que básicamente yo lo definía y lo defino, si bien es algo que vamos como construyendo en nuestro día a día, es esto de poder colaborar y ayudar a que organizaciones y líderes tengan más cerca la variable humana para el logro de los resultados de negocio, ¿no? Entonces, creo que ese siempre fue mi aporte cuando estaba del lado del mostrador de las organizaciones y hoy desde mi rol como consultora, como fundadora de este proyecto, busco lo mismo, ¿no? Busco estar cerca de los líderes, tener una mirada que agregue valor, que ayude al logro de los resultados del negocio, ¿no? Y bueno, básicamente tiene que ver con eso. Y de ahí también surgió la idea de un libro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, en esto del propósito, en esto de por ahí de vincularme más con lo que yo creo, la idea del libro que se llama Construcción de liderazgo en mujeres fue un poco también una síntesis de poder aportar muchos años de experiencia y de trabajo en el mundo organizacional, donde por ahí me tocó muchas veces ser la única mujer en una mesa chica de varones y muchas veces me preguntaba, bueno, qué bueno sería en distintas circunstancias que me tocó vivir tener a alguien que me ayude a transitar esas etapas, esos momentos. Y este libro es un poco una compilación de experiencias, de investigaciones, de teoría, pero también es una guía bastante práctica para que, bueno, si sos mujer, si sos líder de una mujer, si tenés algún cargo de responsabilidad, puedas entender un poquito más desafíos que las mujeres tenemos en nuestro camino de liderazgo, pero desde una mirada que tiene mucho que ver con el autoconocimiento y el autodesarrollo, ¿no? Yo digo que es casi como una guía práctica que si vos vas recorriendo cada capítulo te permite ayudarte a este crecimiento personal, ¿no? Entonces me pareció que este libro era como un aporte, un granito de arena, digamos, a ese descubrimiento y a ese desarrollo, ¿no? Ujú. ¿Cómo te ves vos en ese camino de acá a 5 años y cómo ves la gestión de capital humano de acá a 5 años con todos los cambios que te están dando ahora? Bien. Bueno, difíciles ambas preguntas. Más en lo personal, la verdad que es una pregunta que me hago con bastante frecuencia, ¿no? Cuando uno es emprendedor es, bueno, cómo seguir impactando, cómo seguir agregando valor, cómo estar a la altura de los desafíos que las organizaciones tienen, cómo no caer en desuso. Esto es siempre preguntas que nos hacemos. Y yo no sé si hay una receta o hay una fórmula, creo que tiene que ver fundamentalmente con seguir capacitándonos, con seguir estando entendiendo los desafíos que tienen las organizaciones hoy, que obviamente van a variar en el tiempo, ¿no? Hoy son unos, mañana son otros, hoy hablábamos de inteligencia artificial, esto irrumpió, pero yo me animaría a decir que, bueno, es un elemento que irrumpió y mañana puede haber otros, ¿no? Entonces, ¿cómo las organizaciones están, digamos, estamos preparadas para esos cambios? En lo personal, me encantaría que sigamos agregando valor, que obviamente nuestro negocio crezca. Empezamos este año a trabajar fuera de Argentina, dentro de Latinoamérica, y eso es un hito interesante y esperamos poder seguir desarrollándolo. Y en relación a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuáles son los desafíos de capital humano? Yo creo que los mismos que antes decíamos en relación a los líderes, ¿no? Digo, creo que el área de capital humano necesita seguir siendo un área que escuche y que entienda el negocio, ¿no? Y a partir de ahí va a entender cuál es ese lugar que tiene que tener y es un lugar seguramente versátil, ¿no? Por ahí en algunos momentos va a tener que ocuparse más de la estrategia, en algunos momentos va a tener que ocuparse más de la gestión. Sin duda va a tener que estar entendiendo qué pasa con el ser humano, qué nos pasa a los seres humanos y el mundo del trabajo y estar muy atentos y atentas, digamos, a no perdernos ahí, ¿no? Y en función de eso, qué tipo de respuesta damos. Ujú. En Partner Channel siempre tenemos un juego, hacemos Sí, un juego al entrevistado. dale, Aprovecho a decirle a todos los que nos están viendo que se suscriban al canal, donde está la campanita, así nos ven genial. y ven todas las entrevistas que estamos haciendo a líderes de distintas áreas. Ese juego es hacer un ping-pong.
Yo te Bien, digo algunas palabras, vos me decís un concepto breve que te sugieren esas palabras. Te puedes bien, tomar un tiempo dale. y va el primero. Persona. Complejidad absoluta. Bien. Autoliderazgo. Bueno, es la capacidad de conocerme y hacerlo mejor con eso. Bien. Escucha. Em, habilidad fundamental y que nunca terminamos de aprender. Éxito. Diferente para cada persona, es el lugar donde se anida el propósito. Si llegaste a tu propósito, llegaste a tu éxito. Cecilia Russo, bueno, muchas gracias por esta entrevista con Partner Channel. Muchas gracias a vos, Diego. Un placer estar acá y ser parte de este proyecto. Bueno, y a todos, si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal que va a haber más entrevistas. Muchas gracias.